con poder, con amor y con misericordia hacia todas las personas. El Santo Espíritu de Dios está hoy actuando. Él está vivo y Él siempre va a ser todo nuestro consuelo, nuestra ayuda, y nos dará para el ministerio y para nuestras vidas los dones, siempre y cuando a Él le parezca bien y tú lo desees y lo busques de corazón. Pero lo más importante es que tú los valores, que cuando los tengas, los uses para que la obra de nuestro Padre Celestial cada día sea más grande y cada día se mueva más en el corazón de las personas, y cada día la gente vea que nosotros tenemos un Dios de poder, el único Dios verdadero, el Dios que aún pelea por sus hijos, que aún está pendiente de todo lo que pasa por el mundo, ese Dios maravilloso que dio a su Hijo porque nos ama y porque desea darnos grandes cosas y grandes dávidas en nuestra vida. La palabra griega, hoy vamos a estudiar discernimiento de espíritu. La palabra griega para discernimiento de espíritu corresponde a discernimiento, es diacrisis, y significa distensión, discriminación clara, discernimiento y juicio. Se traduce como discernimiento en 1 Corintios 12:10, en Hebreos 5:14 se traduce como hacia un discernimiento, diciéndose de aquellos que pueden diferenciar entre el bien y el mal. En Romanos 14:1 la palabra tiene el sentido de decisión o juicio, y la frase contender sobre opiniones y disputas de opiniones dudosas quiere decir literalmente juicio de razonamiento. El verbo anicrinos, que es distinguir o separar con el fin de investigar, viene de crinos, examinar exhaustivamente, y ana, que es examinar objetos o particularidades. Esto quiere decir que es examinar, escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Este es el primer interrogatorio, que implica que ha de haber seguimiento. Se halla presente en Lucas 23:14, figuramente en 1 Corintios 4:3, y se traduce como discernir en 1 Corintios 2:14. El verbo diacrino también significa separar, discriminar, después aprender, discriminando, determinar, decidir. Se traduce discernir en 1 Corintios 11:29, haciendo referencia a la participación del pan y del vino en la cena del Señor de una manera digna, al no discernir lo que representa. El adjetivo críticos se refiere a aquellos que se relacionan con juicio. Viene de crinos, que juzgar adecuadamente para juzgar, habilidosos para ello. Se halla en Hebreos 4:12. Aplicando la palabra de Dios, que discernir los pensamientos, esto es, que es discriminatoria y que juzga los pensamientos y los sentimientos. Por lo tanto, el término griego traducido como discernimiento, que es diacrisis, es análogo al verbo juzgue de 1 Corintios 14:29. Se relaciona con el acto de diferenciar o de juzgar acertadamente a los espíritus. No hay acuerdo entre los eruditos respecto a lo que Pablo quiso decir con espíritu. La interpretación más común es que se refiere a los diversos espíritus del reino espiritual. Por lo tanto, el discernimiento de espíritu tiene que ver con juzgar correctamente lo que es del Espíritu de Dios y lo que proviene de otro espíritu. Es un recurso divino para ayudarnos a cumplir el mandato de 1 de Juan 4:1. Amaos, no creáis en todos los espíritus, sino que probad si los espíritus son de Dios.
Si usted tiene experiencia en el trato con diferentes clases sociales, sobre todo con personas que han estado afiladas en el ocultismo, sabe que hay otros espíritus aparte de Dios. Sabiendo que a veces es difícil identificar el origen del mal, Dios ha provisto la manifestación del don de discernimiento de espíritu para ayudarnos a ver el trasfondo de su reino y ser efectivos en nuestro llamado y ministerio. Necesitamos discernir los espíritus. En Mateo 24:11 Jesús nos advirtió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si tenemos el don de discernimiento de espíritu, no caeremos en la trampa del diablo. Hoy muchos ministerios cristianos están predicando falsas doctrinas por la radio, la televisión, y millones de cristianos que no saben discernir están oyendo a estos predicadores sin darse cuenta que sus doctrinas están erradas. Por eso Pablo ya nos decía en 2 Corintios 11, 14 y 15, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si buscamos al Señor de verdad, sabemos cómo evitar errores doctrinales, porque si aprendemos a adorar a Dios en verdad, Él nos revelará su voluntad, como Cristo dijo en Juan 2:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Al adorar en espíritu, tendremos discernimiento de lo que es correcto y lo que no es. ¿Y cómo sabemos esto? Romanos 8:16 nos responde esta pregunta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La única manera en que el Espíritu testifica a nuestro espíritu es por medio del discernimiento. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu de Dios y no de cualquier otra manera, pues 1 Corintios 2, 10 al 14 nos dice: pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo del hombre, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para separarnos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios nos revela todo por medio de su Espíritu, no por ningún otro espíritu del mundo, no por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, porque el hombre sin Cristo no puede entender las cosas de Dios, porque se discierne por el Espíritu, y es por esto que necesitamos saber la diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo, de la carne, del pecado y de Satanás. Porque los que están en esta dimensión mundana que acabo de mencionar, como dice el apóstol Pablo en 2 Efesios 2:2, los tales están bajo el poder del enemigo, en lo cual anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Pues sí, mi hermano, debemos anhelar en estos tiempos este don, porque en estos tiempos hay muchos que se están haciendo pasar por hijos de Dios y no lo son, y la única forma de discernirlo es a través de este don. Todo aquel que no tiene a Cristo está bajo el dominio
de Satanás, el control y el poder del diablo. Por eso, los impíos, los no salvos, después que Cristo lleva a su iglesia en el arrebatamiento, recibirán al anticristo, harán un pacto con él y el representante satánico les engañará completamente, como no los advierte. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Y entonces se manifestará aquel inocuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inocuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. El mundo, por haber rechazado a Cristo, recibirá al anticristo. Los que no buscan la verdad e intentan discernir entre lo bueno y lo malo, mientras haya tiempo, disciernen, intentan, pero ellos, por no haber tenido discernimiento, recibirán al enemigo de Dios, al que destruirá sus almas eternamente. Es por esto que debemos saber que hay una vasta diferencia entre Dios y Satanás, los ángeles y los demonios. No vivimos en un vacío espiritual, por lo tanto necesitamos discernir para conocer el origen de determinadas manifestaciones. Los seres humanos son llenos del Espíritu de Dios o pueden ser endemoniados. Aún los síntomas, y a veces puede confundirse. ¿Cuántas veces has presenciado el desacuerdo entre dos creyentes con respecto a la fuerte de opresión en la vida de una persona? ¿Es la carne? No, son los demonios. La cuestión del mal no es sencilla. Para dar mayor seguridad a los creyentes y para que seamos capaces de reconocer el origen y el valor de lo que ocurre en el ámbito espiritual, el Espíritu Santo nos dará la manifestación del discernimiento de espíritu. Como esto de los espíritus es un tanto difícil de explicar, las manifestaciones pueden requerir cierto grado de sensibilidad para con el carácter o la situación del espíritu humano mismo. De allí la necesidad de vivir diariamente en la presencia de Dios, buscando, orando, en ayunas, leyendo su palabra. Isaías 57:15 nos asegura que esto es lo que el Señor está buscando en nosotros, porque así digo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantamiento y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si vivimos de esta manera humildemente y en quebrantamiento, poseeremos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues el discernimiento de espíritus es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones que animan tanto a nosotros como a los demás. Jesús tuvo discernimiento de espíritus, sí, claro. En términos de frecuencia, el primer milagro de Jesús que se registra es el de echar fuera a los demonios. Esto se debía a su tremenda sensibilidad frente al mundo de lo invisible y por su gran capacidad de discernir los espíritus. Mateo 1, 23-27 nos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ay, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando en gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Los propios demonios sabían y reconocían que Cristo era el Señor y es el Hijo de Dios Todopoderoso. Jesús no aceptó ni recibió alabanzas que venían del diablo y reprendió al enemigo, que al instante salió y se fue bajo la autoridad espiritual, basado en el discernimiento de Cristo y en el poder. La multitud reconocía de inmediato que la autoridad y el discernimiento de Cristo solo tenía poder para venir de Dios Todopoderoso. Esta misma autoridad y discernimiento también puede ser nuestra. ¿Cómo?
pidiéndolo. El Señor tiene la habilidad para saber y discernir lo que había en el corazón de los hombres, como Marcos 2, 6, 8 señala. Estaba allí sentado algunos escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Pero ¿por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavila así en nuestros corazones? Es de la misma forma, hoy podemos saber qué revelación de Dios, el Espíritu Santo y el don de discernimiento. ¿Cuál versículo escoger que predicar? ¿Qué decir? ¿Qué llegar al corazón del oyente con la palabra y transformarlo bajo la autoridad del Espíritu Santo? Claro que ningún ser humano puede saber lo que está dentro del corazón de los demás, sino Dios mismo no se lo revela. Pues esto es tan necesario, este don en medio de la iglesia de Cristo hoy. En el caso de la mujer encorvada, aunque no se atribuye directamente a esta manifestación, ¿cuál es la valiosa percepción que quizás produjo la acción de este don en relación a la causa de la enfermedad de la mujer? La respuesta es simple. Cristo sabía que ella estaba atada por un espíritu de enfermedad y la dejó libre, sabiendo que era el diablo que la tenía así, conforme leemos. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso su mano sobre ellas, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. En los 4 evangelios encontramos a Cristo usando el don de discernimiento de espíritu para llevar a cabo su ministerio en diferentes maneras, ocasiones, momentos y situaciones. Así como Cristo actuó efectivamente, debemos nosotros de la misma forma buscar aprender más del Espíritu y pedir al Señor que nos dé este magnífico don para su honra y su gloria. De esta manera desarrollamos un ministerio más efectivo, vibrante y de poder, con resultados maravillosos para el Señor y para su iglesia. El don de discernimiento de espíritu, entonces, es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones que animan a la gente en general y también al pueblo de Dios. Discernimiento de espíritu también se refiere a la capacidad para distinguir la obra de Dios de la actividad demoníaca que busca confundir a la iglesia de Cristo. Satanás es capaz de imitar los dones del Espíritu, Mateo 7, 21, 23, 24. Por eso es necesario el don de discernimiento de Espíritu para distinguir si una manifestación del Espíritu, sea por profecías o por lengua, procede verdaderamente de Dios. Entonces el don de discernimiento es poder sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus y conocer la verdad. Visión espiritual para revelar sobrenaturalmente los planes y propósitos del enemigo de nuestra alma y su fuerza. Discernimiento de espíritu también es la habilidad de saber con seguridad si alguna manifestación espiritual es divina, humana o satánica, sin importar el lugar o circunstancia. Pedro y Pablo lo tenían. ¿Usted lo desea? Si tú lo deseas, debes orar, pedirlo, ayunar y sobre todo implorarle al Espíritu Santo que te lo dé, porque es muy necesario para esta época el discernimiento de espíritu. Vamos a ver otro don: diversos géneros de lengua. La palabra griega para géneros es genos, que significa generación, clase y tipo. Se traduce género en Mateo 17, 21, Marcos 9, 29 y Primera de Corintios. El hablar de los diversos géneros de lengua, hay una diferencia entre la palabra género y tipos, pues son sinónimos que formarían la frase diversos géneros y tipos de lengua, que es lo mismo. La palabra lengua es glosa y se usa como la lengua como de juegos que aparecieron en Pentecostés, Hechos
2 y 3, la lengua como órgano de habla, Marcos 7:33, un lenguaje junto con Fuller, que es tributo, Laos, que es pueblo, y Enos, que es nación. Es un don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. En Hechos 2, 4, 13 se registran las circunstancias desde el punto de vista de los oyentes. Para aquellos en cuyo lenguaje se hizo el discurso, consistía un fenómeno sobrenatural. Para otros, el tartamudeo de los ebrios, aquellos que fue programado, no estaba dirigido a la audiencia, sino que consistía en una proclamación de las maravillas de Dios. Hechos 2:11, aquí las lenguas fueron utilizadas como señal, y en 1 Corintios 12 y 14 se trata de un don de lenguas. Los dos no son iguales, dicen los eruditos, aunque se parece, pues es una señal de las maravillas de Dios, y el otro es el don de hablar en lenguas. Por otro lado, hay teólogos y eruditos que estiman que lo ocurrido en Hechos 2 y 1 Corintios 12 y 14 es lo mismo por tratarse de lenguas del Espíritu, ya que ambas manifestaciones son obras del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2 y 14 se menciona el uso del don de lenguas en las reuniones de las iglesias locales. En 12:10 se habla del don en términos generales vinculados con el don de interpretación de lenguas. En el capítulo 14 da instrucciones con respecto a la utilización del don, siendo el principal objetivo la edificación de la iglesia. Si la lengua no es interpretada, el orador no estaría hablando a los hombres sino a sí mismo o a Dios. Se edifica solo a sí mismo, en cuyo caso su interpretación podría el mismo valor que el don superior de profecía, por cuanto sería para edificación de la iglesia. Tenía que orar para tener interpretación. En caso de no haber intérprete, tendría que guardar silencio, porque todas las cosas deberían ser para la edificación de la iglesia. Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿por qué os aprovecharía? Dice el apóstol, expresando el gran objetivo de todo ministro oral. Si no os hablara con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrinas. Las lenguas son para señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, y especialmente para los incrédulos judíos. La palabra dialectos es el principio conversación, discurso, y está relacionada con dialegonai, que es discurso o discutir, por lo que denota el lenguaje o dialecto de un país o de un distrito. Se traduce en lenguas en todos los versículos en que aparece, Hechos 1:19, 2:6. Entonces, el hablar en lenguas es, aunque es el don de lenguas glosas, como ya vimos, tiene valor en sí mismo, ya sea o no interpretado. Estos dos dones son virtualmente gemelos. No podemos saber con certeza si Pablo consideraba las manifestaciones de diversos géneros de lengua como lenguas humanas reales o como lenguas angelicales, a la que se hace referencia en 1 Corintios 13:1. El uso de lenguas conocidas habladas en forma sobrenatural es lo que sin duda alguna ocurrió en Hechos 2, 4, 13, donde Lucas usa el término glosa al describir el fenómeno de Pentecostés. Diversos géneros de lengua es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. En plural alude a diferentes formas que posiblemente armonizan las lenguas vivas que se conocen en Hechos 2, del 4 al 6, y los sonidos ininteligibles de Corintios, especialmente dirigidos a orar y cantar en el Espíritu, fundamentalmente en la alabanza personal. 1 Corintios 14, 19.
En cierto sentido, la distinción anterior no viene al caso, pues lo que Pablo quiere destacar es que lo hablado es desconocido tanto para el que habla como para el que escucha y requiere un don paralelo que es el don de interpretación de lenguas. La intención de Pablo es ofrecer una detallada explicación e imponer orden en la cuestión de las lenguas, porque aparentemente estaban fuera de control en Corintios. Pablo dijo que las lenguas son dirigidas a Dios, pues nadie las puede entender, pues hablamos misterios con Dios. Cuando hablamos en lengua en privado somos edificados y decimos misterios transmitidos por medio del Espíritu a Dios. Misterios tiene un sentido especial propio en el Nuevo Testamento, de sonidos que no son entendidos por quienes hablan ni por quienes escuchan. Estos misterios los son expresados a Dios. La persona está en común intimidad con Él mediante la oración o la adoración según la voluntad de Dios, valiéndose para ello de un lenguaje sobrenatural inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dijo en el versículo que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, lo contrario del que profetiza que edifica a la iglesia. Por esto es muy importante el don de interpretación de lengua que vamos a ver más adelante. Entonces, lo ocurrido en el día de Pentecostés, ¿cuál fue? Lo ocurrido en el día de Pentecostés fue, primero, ¿cuándo se empezó a hablar en lenguas? Hablamos de hablar en lengua primero, lo ocurrido en el día de Pentecostés. Segundo, los diferentes de punto de vista teológico, el don de hablar en lengua, la pregunta de Pablo y el debate teológico del siglo, las reglas para uso adecuado del lenguaje, la finalidad y el propósito del hablar en lenguas, la gran bendición que es hablar en lenguas y al final es cómo hablar en lenguas. El don de diversos géneros de lengua es un don de hablar en forma sobrenatural un idioma no conocido por el individuo. El plural alude a las diferentes formas que posiblemente armonizan con las lenguas vivas que se conocen, Hechos 2, 4, 6, y los sonidos transnacionales y de diferentes razas de Corintios, específicamente dirigidos a orar y cantar en el Espíritu, sobre todo en la alabanza personal. Primera de Corintios 14, 19. Géneros de lengua se refiere a la capacidad de hablar diversas lenguas que uno no ha estudiado. Entonces, el don de diversos tipos y géneros de lengua comprende expresiones sobrenaturales no conocidas por quien habla. Estos lenguajes pueden existir en la tierra, proceder de antiguas culturas o son desconocidos en el sentido de que son instrumentos de comunicación inspirados por el Espíritu Santo en forma de lenguas angelicales. Sirven de evidencia y de señal y es un don del Espíritu Santo de su acción y plenitud. Manifestaciones de alabanza o mensajes o profecías o en la forma que Dios disponga en un determinado momento. La habilidad de hablar a Dios en un idioma que la persona nunca antes aprendió. La capacidad de recibir y comunicar un mensaje de parte de Dios a su pueblo por medio de un lenguaje divinamente inspirado, el que la persona nunca había aprendido. Ese es el don de hablar en lenguas. Vamos a orar para que nuestro Padre Celestial nos regale este maravilloso don. Y para nosotros los pentecostales, el don de hablar en lenguas significa también el don que nos dice que fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso poder hablar en otras lenguas y también es maravilloso el discernimiento de espíritu. Vamos a orar para que nuestro Padre Celestial nos dé discernimiento de espíritu y nos bautice con el Espíritu Santo y la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Nuestro Padre Celestial, nuestro Santo Espíritu de Dios, acuérdense, es lo más maravilloso que una persona tiene. Es lo más maravilloso que una persona
puede sentir el Espíritu Santo de Dios. Cuando aprendes a conocerlo, a sentirlo y a ver sus movimientos, te darás cuenta de que en verdad es maravilloso y es necesario en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial nos ha regalado su Santo Espíritu, o lo ha enviado más bien, para que more en el corazón de cada creyente y de cada persona. Pidamos hoy el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación del don de lengua, pero lo más importante, no te quedes con la manifestación primaria. Sigue interpretando, sigue orando para que nuestro Padre Celestial te dé diversos géneros de lengua, para que lo puedas alabar y para que puedas tener un cántico profético en lengua, que es la cosa más maravillosa que un ser humano puede escuchar y puede sentir. También pidámosle que a cada uno de ustedes Dios le dé discernimiento de espíritu, para que puedan ver cuando una prédica es de Dios o cuando tal vez es un engaño o una falsa doctrina. Que nuestro Padre Celestial nos ayude en estos tiempos, en lo cual el cristianismo está siendo tan atacado. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a salir adelante. En este momento vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo y vamos a pedirle que nos dé más lenguas, que nos bautice en lenguas a los que no son bautizados y que nos dé discernimiento de espíritu. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo ahora ante tu presencia. Tú eres el único Dios verdadero, eres el eterno, eres el Dios de Israel, eres Jehová de Sabaoth, eres nuestro amado, eres, oh Dios eterno, el que nos ayuda. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios eterno, misericordioso, en este momento, que cada persona, Padre Celestial, que vea este video, Señor, sienta que tú eres un Dios vivo, que te vea, Padre Celestial, que sienta tu abrazo, que sienta sed y necesidad de ti. Oh Dios eterno, misericordioso, te pido, Padre Celestial, por aquellos inconversos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, los convenza de juicio, de pecado y de maldad. Espíritu Santo, ahora te pido, Padre Celestial, que una lluvia de tu Santo Espíritu caiga, Padre Celestial, a nivel mundial, provocando, Señor, sed, que la gente desee más y más y más de ti, Padre Celestial, que la gente desee conocerte, que la gente desee, Padre Celestial, glorificarte, que la gente desee estar siempre en tu presencia. Espíritu Santo, en este momento te pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, el don de lengua, Padre Celestial, oh Dios eterno, te lo pido. Jesús de Nazaret, yo te pido ahora, Padre Celestial, que seas tú bautizando a aquellas personas que verdaderamente anhelen, Padre Celestial, tu presencia, que verdaderamente anhelen el bautismo del Espíritu Santo, que verdaderamente quieran hablar, Padre Celestial, y quieran servirte con un espíritu puro y un espíritu, Padre Celestial, de santidad. Espíritu Santo, ministra ahora, Señor, tu santidad, tu amor, Padre Celestial, ministra ahora, Dios eterno, misericordioso, Señor. Bautiza, Padre Celestial, Jesús de Nazaret, te lo pido, aquellas personas que verdaderamente lo deseen. Oh, Rabarsaya, Labarashibirisi, Espíritu Santo, yo te pido ahora el don de discernimiento de espíritu, Padre Celestial. En estos tiempos, señores, hay muchos espíritus engañosos, Padre, muchos lobos que se hacen pasar por tus ovejas y por tus ministros. Yo te pido, Dios eterno, misericordioso, que nos des discernimiento de espíritu, que podamos ver las intenciones de los corazones de las personas y que podamos sentir, Padre Celestial, oh Dios eterno, tu amor, Señor, tu misericordia, Padre Celestial. Espíritu Santo, Padre eterno, misericordioso, ministra, Padre Celestial. Ministra, Dios eterno, ministra, Padre Celestial, que tu amor y tu misericordia, Señor, se derrame grandemente en cada uno de nosotros, que tu amor, Padre Celestial, nos llene. Espíritu
Espíritu Santo, te pido que toda persona que vea estos videos, Padre Celestial, desee más de ti, más de tu conocimiento, Señor, y más de tu amor. Espíritu Santo, ministra, Padre Celestial, que tu amor se derrame como un río, Padre Celestial, de agua viva. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Padre Celestial. Tenemos más sed de ti, Señor, de tu amor y de tu presencia. Oh Dios, hermano, te invito mañana, si vives en Barranquilla o Soledad, al culto a las 4 de la tarde por Gecorsa, en la calle 30, por Gecorsa es en la calle 31, calle 30, calle 31A, antes de la tienda de Juaco, una cuadra antes de Gecorsa. Ahí estamos reuniéndonos. Te invitamos, hermano, a las 4 de la tarde para que tú goces con nosotros del amor y de los privilegios de nuestro Señor. También te invitamos mañana a las 9 de la mañana por el culto virtual, por Facebook, por Instagram y por YouTube. Te invito que seas tú con nosotros, alabando a nuestro Padre Celestial, glorificándolo y dándole toda la honra, toda la gloria que Él se merece. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias por cada persona que va a ver este video. Gracias por cada oyente, Padre Celestial. Yo te pido que los bendigas y que cada día, Padre Celestial, le des más y más de tu amor y de tu presencia, y que ellos tengan sed de ti, sed de tomar, sed de estar siempre en tu presencia. Gracias, mi Dios, por todo. Amén y amén. Que la bendición del Todopoderoso los acompañe siempre. Amén y amén.